Bueno, vamos a resolver los ejercicios que mandamos. Aunque ya en clase la mayoría los hemos comentado. Pero bueno, para que si tenéis alguna duda podáis mirarlo aquí en los vídeos. El primer ejercicio muy simple, ¿no? De hecho, ninguno me habéis preguntado nada sobre el primero. Teoría de vasos comunicantes. La presión en la columna A que es la misma que la presión en la columna B. ¿De acuerdo? Nada. Sustituimos los valores y despejamos el dato que me están preguntando. Bueno, este no tiene mayor historia. Segundo, presión en el interior de un líquido, ¿vale? Bueno, independientemente de la forma del recipiente, la presión en el interior de un líquido es igual a la densidad del líquido por la gravedad y por la altura, ¿vale? Bueno, en este caso, os comenté en clase que aquí me estaban dando no la densidad, sino el peso específico, ¿vale? La densidad y el peso específico están relacionados. El peso específico es la densidad por la gravedad, ¿vale? Por lo tanto, si el peso específico son 7.840 newton por metro cúbico, la densidad es 784 kilogramos por metro cúbico. Bueno, vamos a calcular la superficie de la base, que me va a hacer falta porque luego me preguntan la fuerza que se ejerce sobre el fondo. La base, como veis aquí, es un cuadrado, 0,5 por 0,5. Por lo tanto, la superficie de la base, 0,25 metros cuadrados. Bueno, la densidad en el fondo será la densidad del líquido, en este caso 784, por la gravedad, 10 que ponemos aproximadamente, y por la altura, 2 metros. Pues nada, 15.680 pascales. La fuerza que se está ejerciendo sobre el fondo, despejamos de la fórmula de la presión, fuerza, presión por superficie la hemos calculado antes, 0,25, pues sobre el fondo se está ejerciendo una fuerza de 3.900 newton. Vale. Pasamos al siguiente. Bueno, aquí tenemos dos. El 3, que lo tenemos a la izquierda, y luego el 4. El 3, bueno, pues lo mismo, también muy simple. Presión en el interior de un fluido. Un tubo de vidrio, 76 centímetros, ¿vale? Eso lo hemos comentado esta mañana. Ese es el experimento de Torricelli, ¿no? 76 centímetros de mercurio es la presión atmosférica, ¿vale? Bueno, perdón, la presión que ejerce 76 centímetros de mercurio es lo mismo que la presión que ejerce la atmósfera. Bueno, pues densidad del mercurio, que son 13.600 kilogramos por metro cúbico, por la gravedad y por la altura en metros. 101.293 pascales, que eso es igual a una atmósfera. ¿Vale? Segundo, el cuarto. ¿Cuál es el peso de un cuerpo que apoyado sobre una base de 75 centímetros cuadrados ejerce una presión de 200 bares? Bueno, lo primero es bares, es otra unidad de presión y concretamente un bar es igual a 100.000 pascales. Por lo tanto, 200 bares por 100.000, pues tenemos aquí 20 millones de newton por metro cuadrado. ¿Vale? Bueno, lo siguiente simplemente es despejar porque me están pidiendo la fuerza, ¿no? ¿Cuál es el peso? El peso de un cuerpo, ¿vale? El peso, que es la fuerza, ¿de acuerdo? El peso de un cuerpo, masa por gravedad, es la fuerza con que es atraído por la Tierra. Bueno, pues la fuerza, presión por superficie, 20 millones de pascales por la superficie, 75 centímetros cuadrados, que en metros cuadrados son 0,0075 metros cuadrados. Pues nada, sustituimos 150.000 newton. ¿Vale? También muy sencillito. ¿Vale? Cuidado, como siempre os digo, con las unidades y con los cambios de unidades. Si tenéis dudas, pues ya hemos visto que algunas veces pues podemos utilizar pues algunas unidades que no son las del sistema internacional, como el gramo centímetro cúbico, pero que cuando tenemos dudas, lo aconsejable es que siempre pasemos todas las unidades del sistema internacional. Siguiente.
Tenemos el 5 y el 6. El 5, una prensa hidráulica, ¿vale? Muy fácil. Sabemos que los líquidos son incompresibles, por lo tanto, que la presión que se ejerce en un punto se transmite por igual al otro punto. O sea que cuando yo aplico una fuerza sobre este émbolo, sobre el émbolo pequeño, una fuerza sobre una superficie, estamos aplicando una presión que es la misma que aparece aquí. Lo que sucede que como la superficie del émbolo, del segundo émbolo es mayor, la fuerza resultante es diferente. ¿De acuerdo? ¿Qué aplicamos siempre en estos casos? Pues que la presión en el émbolo pequeño debe ser igual que la presión en el émbolo grande. La presión en el émbolo pequeño, fuerza 1, superficie pequeña, tiene que ser igual a fuerza 2, superficie grande. Bueno, pues simplemente sustituimos los datos y despejamos, ¿vale? Me están dando los radios de los émbolos, ¿vale? Ya comentamos en clase que un émbolo es la superficie del émbolo. El émbolo es un círculo, ¿de acuerdo? Un círculo. Me están dando el radio, centímetros, lo tengo que pasar a metros y calcular la superficie, en este caso del émbolo pequeño, pi por el radio al cuadrado, y la superficie del émbolo grande. Sustituimos y despejamos, ¿vale? No tiene más. Segundo ejercicio. Un cuerpo sumergido en el agua, ¿vale? Bueno, pues Arquímedes. ¿Qué decía Arquímedes? Pues que todo cuerpo sumergido experimenta un empuje vertical y hacia arriba igual al peso del líquido que se ha desalojado, ¿vale? Bueno. Un cuerpo de 10 newton sumergido en el agua. Si el volumen desplazado es de 0,2 decímetros cúbicos, ¿cuál es el empuje? ¿Cuál es el empuje que recibe y cuál es su peso aparente? ¿Vale? Bueno, vale, este ejercicio no estaba terminado. Bueno, pues lo hacemos en un momento. Bueno, primero dice, volumen desplazado es 0,2 decímetros cúbicos. Lo primero que hacemos es pasar los 0,2 decímetros cúbicos a metros cúbicos. ¿Vale? Un metro cúbico son 1000 decímetros cúbicos. ¿Vale? Pues 0,0002 metros cúbicos. ¿Vale? Bueno, pues el empuje será igual al peso de esta cantidad de agua. ¿Vale? La densidad del agua la densidad es masa partido de volumen. Pues la masa correspondiente a esta cantidad de agua es la densidad del agua, que es 1000, por este volumen, 0,0002. Pues 1000 por 0,002 tenemos que es igual a 0,2 kilogramos. ¿De acuerdo? Vale, pues el peso de 0,2 kilogramos, que será el empuje, ¿vale? Porque el empuje es el peso del líquido desalojado. Será la masa, 0,2 por 10, pues el empuje es igual a 2 newton, ¿vale? El empuje es igual a 2 newton. Si el cuerpo pesa 10 newton, pues el peso aparente, que es peso menos empuje, peso aparente es el peso menos el empuje, 10 menos 2, 8 newton, ¿vale? También muy sencillito. Vamos a pasar al siguiente. El 7 y el 8. Vale. El 7, prensa hidráulica. Bueno, prensa hidráulica ya lo hemos explicado, no tiene más historia, ¿de acuerdo? La presión que ejerce el émbolo pequeño es la misma que la que se ejerce en el émbolo grande. La ecuación que aplicamos, por lo tanto, es fuerza 1, superficie pequeña, fuerza 2, superficie grande. Sustituimos los valores que nos da y calculamos lo que nos piden, ¿de acuerdo? Ya lo hemos comentado en clase. ¿Qué tenemos que tener cuidado? Pues con las unidades, los cambios de unidades, etcétera, etcétera. En este caso me están dando 12 centímetros cuadrados,
¿vale? La superficie del émbolo pequeño hay que pasarlo a metros cuadrados, ¿vale? Bueno, no tiene más historia este ejercicio. Siguiente ejercicio. Un cubo de aluminio, densidad 2 gramos centímetro cúbico, o sea que la densidad es de 2.700 kilogramos metro cúbico. De lado 4 se coloca en agua del mar, 1.025 kilogramos metro cúbico, flota o se hunde. Vale. Aquí en este ejercicio no basta con decir, ¿vale? Si yo pregunto esto, pues flota o se hunde, sin dar más explicaciones, porque evidentemente tendríamos un 50% de posibilidades de acertar. Sino que tenéis que hacer los cálculos, en este caso como es flotabilidad, calcular el peso, calcular el empuje, bueno, si el peso es mayor que el empuje se hunde, si son iguales o incluso el empuje es mayor, pues flota, ¿vale? Bueno, pues en este caso, ¿cuál es el peso de un cubo de aluminio de 4 centímetros? Pues el peso es masa por gravedad, ¿vale? La masa la despejamos de la densidad, 2,7 por masa partido de volumen, el volumen del cubo de 4 centímetros de lado, ¿vale? Pues 4 por 4 y por 4, 64 centímetros cúbicos, ¿vale? Fijaros, aquí estoy poniendo centímetros cúbicos y estoy utilizando la densidad, que son gramos por centímetro cúbico. No he necesitado pasarlo a kilogramos metro cúbico. Evidentemente, la masa que me da es en gramos, ¿de acuerdo? Bueno, pues ahora la paso a kilogramos. Aproximadamente 0,173 kilogramos, ¿vale? Por lo tanto, me vengo ahora para acá, el peso es la masa que le hemos calculado, 0,173 kilogramos por 10, pues 1,73 newton. Ese es el peso del cuerpo, el peso, ¿vale? Entonces, si está en el agua, lo que tenemos que ver ahora es el empuje. Bueno, pues el empuje, ¿qué es? El empuje es el peso del líquido desalojado. Si sumergimos un cubo de aluminio, el máximo empuje se produce si el cuerpo está totalmente sumergido, ¿vale? Está totalmente sumergido aquí, ¿vale? No llega a irse al fondo y está totalmente. Entonces, el volumen sumergido coincide con el volumen del cubo en este caso. Pues por lo tanto, el empuje máximo será el peso de 64 centímetros cúbicos de agua, ¿vale? Igual que antes, de la fórmula de la densidad, despejamos la masa, que es la densidad del agua, 1 gramo por centímetro cúbico por 64 gramos, que son 0,064 kilogramos. Pues el empuje sería 0,064 kilogramos por 10, 0,64 newton. Como el peso es mayor que el empuje, el cuerpo se hunde. ¿De acuerdo? Los dos últimos. Torricelli. Bueno, el 9 lo hemos hecho esta mañana en clase, poco que comentar, ¿vale? Torricelli lo que calculó fue el valor de la presión atmosférica, demostrando que la presión atmosférica es igual a la presión que ejerce 76 centímetros de mercurio, ¿vale? Y concretamente, que es igual a 100.293 pascales. Bueno, pues, sabiendo esto, si hubiéramos hecho el experimento con agua, pues sabemos que la presión atmosférica, o sea, 100.213 pascales, tiene que ser igual a la presión que ejerce una determinada columna de agua. Densidad del agua por gravedad y por la altura. Pues, algo más de 10 metros tendría la columna de agua, ¿vale? O sea que una atmósfera equivale además a aproximadamente 10 metros de agua, ¿vale? Una columna de 10 metros de agua. O sea que si en el mar yo buceo a una profundidad de 10 metros, estaré soportando 2 atmósferas. La presión atmosférica más la presión de los 10 metros de agua, que es aproximadamente igual a otra atmósfera. ¿De acuerdo? Bien, segundo, un cubo de madera de
un metro de arista, se echa al agua y se observa que la longitud de la arista es igual a... Bueno, también lo hemos hecho en clase esta mañana, ¿de acuerdo? Arquímedes. Peso igual a empuje, ¿vale? Calculamos el peso por un lado, el empuje por otro, ¿de acuerdo? Y lo igualamos. Si el cuerpo flota, como es el caso, ¿no? Me están diciendo que flota y que la parte sumergida es de 70 centímetros, pues porque el peso se ha igualado con el empuje. El peso, densidad de la madera, ¿vale? Densidad de la madera por volumen. Si tenemos un cubo de madera de 1 metro por 1 metro por 1 metro, el volumen total es 1 por 1 por 1, 1 metro cúbico. Pues densidad de la madera por 1 y por 10. El empuje siempre es debido a la densidad del agua, ¿vale? Bueno, del fluido en el que está sumergido. Y es igual al peso del volumen desalojado. Densidad del agua en este caso, ¿vale? Por el volumen sumergido y por la gravedad. Volumen sumergido, este que está aquí. 1 por 1 y por 0,7. 1 por 1, 1 por 0,7. El volumen sumergido, 0,7 metros cúbicos, ¿vale? 0,7 metros cúbicos. Esto de aquí sobra. 0,7 metros cúbicos, ¿vale? Bueno, pues igualamos peso y empuje y despejamos la densidad de la madera. 700 kilogramos por metro cúbico. ¿De acuerdo? Bueno, recordar una cosa que os he comentado esta mañana en clase. Estos mismos ejercicios los podéis utilizar para hacer otros similares en los que cambiáis los datos. Por ejemplo, este mismo que acabamos de hacer aquí, ¿no? Que lo hemos comentado esta mañana en clase. ¿Cómo podríamos hacer otro ejercicio utilizando de base este, que sea distinto y que además yo ya sepa la solución? Bueno, pues muy fácil. Vamos a suponer ahora que conocemos la densidad de la madera y decimos, sumergimos un cubo de 1 metro de arista, un cubo de madera cuya densidad es de 700 kilogramos por metro cúbico en agua. ¿Qué pasa? ¿Flota o se hunde? ¿Cuál es el volumen sumergido? ¿O qué parte del cubo de la arista está sumergida? ¿Vale? Bueno, pues es el mismo ejercicio, pero ahora lo que estamos preguntando es por el volumen que está sumergido. Si conocemos el volumen sumergido, sabríamos qué parte es la que está sumergida, ¿vale? Y así podéis hacerlo con cualquiera de los ejercicios, ¿vale? Por ejemplo, pues no sé, este mismo de aquí, ¿vale? El de la prensa hidráulica. Lo que me están pidiendo es la superficie del émbolo grande, ¿no? Que hemos calculado que es esta de aquí. Bueno, pues ahora, en vez de la superficie del émbolo grande, doy como dato las dos superficies, y si me estaban dando la fuerza que se aplica sobre el émbolo pequeño, pues pregunto por la del émbolo grande. O sea, a todos los ejercicios le podemos dar una vuelta y volver a hacer otro similar para ver si lo he entendido, pero cambiando la información de entrada y preguntando por otra cosa, ¿vale? Bueno, pues nada. Hasta el próximo.